coincidencias. Me está comentando mi invitada, que ya voy a presentar, que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, y justamente también coincide con la Semana Internacional de Concienciación del Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y me acompaña Sofía Beren, psicólogo, sexólogo, terapeuta cognitiva conductual, experta en psicología de la fertilidad, alguien a quien yo respeto mucho y además le debo mucho. Yo no tengo temor en compartir que yo soy trastorno obsesivo compulsivo y que he pasado momentos duros, pero he buscado también la ayuda para definitivamente poder, convivir con ello, ¿no? Que creo que es parte también del trabajo de esta entrevista, ¿no? Entender que hay una parte de la población que tiene esto en el mundo, que convive con eso y que la mejor manera de poder ayudar a la gente es que tenga una terapia y que pueda convivir toda su vida, tener una mejor calidad de vida a pesar que tenga este padecimiento. Buenos días y bienvenida, Sofía. Qué gusto conversar contigo. Buenos días, Chile. Muy agradecida por abrir este espacio, porque bueno, uno de los objetivos de la Semana de Concientización del Trastorno Obsesivo Compulsivo justamente es mostrarle a la gente de qué se trata y qué puede hacer, ¿no? Ante una situación de que tengan unas personas o familiares esta condición, que es una condición bastante incapacitante en general y muy complicada, ¿no? Fíjate que hay unos datos que te quería señalar y les quería señalar en relación a esto. Es que la edad de aparición, esos son estudios que se están haciendo muy recientes. Antes se pensaba que era a los 7 años. Imagínate tú qué reciente. Y ahora está descrito que es entre los 2 y 4 años. Wow. Imagínate tú que desde 4 años puedes identificar algún tipo de conducta obsesiva compulsiva. Ya se pueden aparecer inclusive las primeras crisis de trastornos obsesivos compulsivos. Hay datos bastante preocupantes y por esto de verdad agradezco muchísimo el espacio, como por ejemplo las personas logran un tratamiento adecuado después de tener un padecimiento de esta condición tan incapacitante, después de 14 años, 17 años que buscan y encuentran el tratamiento que, o sea, pasan mucho tiempo con este tipo de trastorno, no activado permanentemente durante todos estos años, pero sí con crisis frecuentes, ¿no? Sí, no, y lo otro es que si tú lo padeces desde niño, tú no sabes, te digo por experiencia personal, cómo expresarle a tus padres lo que estás sintiendo, y el papá tampoco entiende. Entonces creo que por eso es que tarda la persona en tener un acceso a un tratamiento, oye, que pueda ayudarlo, ¿no? A entender lo que tiene, ¿no? Sí, bueno, hay muchas razones. Esa es una, obviamente, porque quizás como desde pequeña es así, entonces lo normaliza, ¿no? Es que ella es así, es como parte, no es así. Eso es una condición que hay que tratar efectivamente. Y luego, bueno, también pasan algunas otras cosas, como por ejemplo, hay pocos profesionales que están como expertos en esta área, ¿no? A nivel latinoamericano realmente yo me incluyo en ellos pocos, y bueno, también es importante que los profesionales se formen en esta área, ¿no? Porque es una técnica como muy específica que es la que funciona en el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, no es una terapia verbal cualquiera. De hecho, muchas de las terapias verbales pueden ser hasta contraproducentes para el TOC, porque, por ejemplo, las personas con un trastorno obsesivo compulsivo, TOC por sus siglas, pues, ¿no? Son ideas intrusivas y irracionales. Entonces, un proceso terapéutico te pones a tratar de corregir esas ideas, más bien refuerza el trastorno obsesivo compulsivo, que quizás inclusive dentro de la cognitiva es un protocolo de la terapia cognitiva, que es una de las terapias eficaces y efectivas para esto. Es un protocolo diferente, ¿no? Entonces es terapia cognitiva conductual con exposición y prevención de la respuesta. Entonces exposición es que te tienes que afrontar a las situaciones que temen, porque el trastorno obsesivo compulsivo, yo digo que es como un ladrón, ¿no? Es como un ladrón, te roba el tiempo, te roba los pensamientos, te roba el presente, o sea, te roba la vida, ¿no? Te roba la vida. Entonces, claro, las personas están constantemente, pasan demasiado tiempo como persistiendo en esta idea. Entonces hay que enseñar a las personas a cómo manejar estos pensamientos. Fíjate tú, los seres humanos, todos tenemos como 60.000 pensamientos al día. Sí. Imagínate tú, ¿no? Y muchos de ellos, tengas TOC o no tengas TOC, o tengas cualquier tipo de trastornos emocionales o no lo tengas. O sea, la diferencia, lo que diferencia a las personas que desarrollan algún tipo de trastorno emocional con las que no, es lo que hace con ese pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la persona con un trastorno, con esta condición
de trastorno obsesivo compulsivo, bueno, se queda rumiando, es como que se queda persistiendo en el pensamiento, se queda pegado, es una forma de compulsión mental, ¿no? Busca reasegurarse que si lo hizo, que no sé qué, que si lo hizo, que no lo hizo, que si está bien, que si soy, que no soy, o sea, él se queda como en la duda permanentemente, no tolera la incertidumbre, quiere certezas, por ejemplo. Entonces la vida es una incertidumbre. Sí. Fíjate, las personas que no tienen esta condición o no tienen otras condiciones, porque el tema de la incertidumbre no solamente es para el TOC, sino para otros trastornos mentales, no esperan tener una certeza del 100% para las cosas, porque la vida no te da certeza de nada. O sea, la única certeza que tienes en la vida es lo que estás viviendo ahorita, ¿no? En el presente. Ahora, Sofía, a ver, los TOC de librito, como dicen, ¿no? Los que siempre, por los que de alguna manera la gente puede sentir, oye, sí, yo entro en este perfil, no entres en el perfil, porque bueno, todos tenemos, diariamente podemos tener, quizás no diariamente, pero eventualmente, oye, tengo la duda si cerré la puerta del carro, pues, ¿no? Ahora, una cosa es, ¿qué pasa cuando tienes una duda normal y cómo la distingues de que es realmente una duda obsesiva? Okay. Es lo que genera, ¿no? Primero, ¿cómo te quedas? Una persona que tiene la duda y dice, cerré la puerta, no cerré la puerta, bueno, dice, bueno, sí la cerré. Y si no la cerré, bueno, no hace la catástrofe mental que me van a robar, me van a quitar todo en la casa, no sé qué, y se queda pegado y se regresa. Y vuelve a hacerlo. O sea, la diferencia es que no, porque a lo mejor una persona puede hacerlo una vez, ¿no? El chequeo, si lo dice, no, pero la persona con un trastorno obsesivo compulsivo se puede regresar 30 veces a chequear. Sí, y eso te incapacita. Tranquila que estamos en vivo, no hay problema. Sí. Esa persona que te llamó no sabe que tú estás en la entrevista, no te está escuchando. ¿Cómo es posible? Y yo no bajé la cosa. Eso pasa. Cuando alguien me llama a mí en vivo, yo digo, bueno, pero Dios mío, alguien puede entender cómo me va a llamar en vivo a alguien si yo estoy de 7 a 9. O sea, yo no puedo atender. Ajá. Entonces es el número de veces, ¿no? Por ejemplo, una persona puede lavarse las manos, obviamente, se lava las manos 2 o 3 veces al día, pero cuando una persona se lava las manos 300 veces al día y se rompe las manos, le sale sangre, ya es un TOC, ¿no? Sí. O sea, fíjate tú, una gente puede agarrar algo y ensuciarse y dice, bueno, está ensucia la mano, me la lavo. Pero el tema con el trastorno, por ejemplo, en contaminación, es que lo hace como permanentemente. O sea, cualquier cosa que toca, pues su cerebro lo ve, lo aprendió a ver como una amenaza, entonces tiene que limpiar, así, o sea, entonces termina evitando todo, no tocando nada. O sea, la diferencia es el malestar que genera, el tiempo que queda la persona como persistiendo en este tipo de pensamientos. Son pensamientos intrusivos que la persona los reconoce como irracionales, pero no sabe qué hacer con eso cuando están activados. Sí. Ahora, ¿cuáles son, digamos, estas ideas obsesivas? Me dijiste una ahorita, ¿no? La idea de contaminación. Sí. Hay muchísimas ideas, ¿no? Como las más frecuentes son la de contaminación, la de daño a otros o daño a sí mismo, ¿no? Le voy a hacer daño al otro, me puedo hacer daño a mí mismo. Esa es otra. La de orden o simetría, las cosas tienen que estar exactamente simétricas, es otra como muy frecuente. Hay unas que tienen que ver con contenido sexual, ¿no? Por ejemplo, las personas tienen ideas obsesivas de que pueden ser pedofílicos, por ejemplo. Hay otras que tienen ideas... Y no lo son, es irracional. No lo son, absolutamente no lo son, ¿no? Ni lo van a hacer, que eso es importante. O sea, el TOC no define, no te define la moral, no te define el comportamiento, ni te define el yo. Eso es una de las cosas que se aprende en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, no lo hace nunca. Ni el daño, ni la que hace daño, va a hacer nunca daño. O sea, yo tengo demasiados años trabajando con esto y viendo y investigando en esto, Shirley, y de verdad que no he conocido una persona que hace lo que dice su TOC. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Cuando es desde el trastorno obsesivo compulsivo, sufre mucho, pero no lo hace, o sea, no define el yo. Yo creo que eso es importante y eso es una de las grandes cosas que hay que enseñar a las personas que tienen esta condición y a sus familiares. En la parte de la sexualidad y la pareja, yo trabajo mucho, también por la otra especialidad que yo tengo, ¿no? Con que lo veo muy frecuentemente, pero es por la especialidad, no es porque es más frecuente. Hay una idea obsesiva compulsiva de duda en relación a la orientación sexual. Se llama TOC, porque es trastorno obsesivo compulsivo homosexual, por la idea homosexual. Entonces las personas empiezan a dudar de manera muy incapacitante, pasan el día entero chequeándose si son o no son, es que no soy, es que sí soy, es que sí mira, es que porque soy, es que si me parece atractivo esta persona del mismo sexo, es porque soy. Pasan
18 horas al día, y cuidado si no más, hasta están durmiendo y están pensando en esto, ¿no? Entonces, como la duda, ¿no? El tema ahí no es la orientación homosexual, pero la orientación homosexual ni la orientación sexual de ningún tipo es un problema, es la forma en cómo se establece esa duda en las personas, ¿no? Es lo que lo hace la condición de trastorno obsesivo compulsivo. Y pasa también el TOC relacional, ¿no? Que es la duda por el amor del otro, que es muy fuerte eso, ¿no? Entonces empiezan a dudar si quiero o no quiero la pareja, si es la persona, no es la persona, si entonces empiezan a verle como los defectos a las parejas que quieren mucho, el TOC que los atracó, los robó, les robó la paz. Ahora, ¿no? ¿esto es genético o aprendido? Qué buena pregunta. Sabes que de hecho aquí hay un estudio interesantísimo. Yo estuve hace 2 semanas, por cierto, en unas conferencias de una organización internacional de trastorno obsesivo compulsivo, y hay un estudio genético que se está haciendo, de hecho, ¿no? Empezó el año pasado en Latinoamérica, habían unos que habían hecho en Europa y otros en Estados Unidos. En Latinoamérica empezaron el año pasado, están esperando 5.000 personas el estudio del genoma, y van por 900, ¿no? Entonces, bueno, son 4 años de estudios donde hacen le hacen el marcaje genético a través de la saliva y otras, bien pruebas. Interesante. Sí. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, primero porque, claro, fíjate la edad de aparición, de hecho se está pensando en este momento, todavía no está considerado eso, pero están pensando que puede ser un trastorno del neurodesarrollo, el trastorno obsesivo compulsivo. Antes estaba en trastornos de ansiedad, lo sacaron de los trastornos de ansiedad, están como una entidad aparte, por ejemplo, en esta parte de salud mental de los manuales estadísticos. Ahorita se está pensando que puede ser un trastorno del neurodesarrollo y están haciendo este estudio genético, o sea, que hay una probabilidad bastante alta. Sí, porque imagínate, a los 2 años, ¿qué conducta aprendida puedes tener? Exactamente. ¿No? Sí. Interesante. Pero lo importante de esto es que así tenga ese componente genético, es una condición crónica, pero no es terminal. Sí. Es tratable. Es tratable. Los 2 tratamientos de primera línea para el tratamiento del TOC, que es la terapia cognitiva conductual con exposición y prevención de la respuesta. Exposición, te decía que se exponía a la gente que tenía a los miedos de las personas. Si tienes miedo a tocar esto porque está sucio, pues tocas la mesa. Sí. Y te quedas con la mesa. Yo conozco en particular sí. ese TOC. Sí. Tocas la mesa y te quedas allí, te tocas todo y te quedas y no te lavas las manos, que es la prevención de la respuesta, es no compulsionar. Sí. Cuando las personas compulsionan, ¿verdad? O van y se lavan las manos, yo digo que es como echarle gasolina al TOC, ¿no? Sí. Es como que le echas gasolina para que siga desarrollándose. Sí. Digo, si el TOC es un carro de estos súper deportivos de alta velocidad, bueno, le estás echando gasolina de alto octanaje cada vez que compulsionas, tanto las compulsiones que son físicas como las mentales. Por ejemplo, la rumiación, la reaseguración, pero esto es así, esto no es así. O sea, hay varias conductas de esto que se tratan para esto. Y el otro tratamiento bastante efectivo y que generalmente van de la mano, se usan las dos, es el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay un tratamiento farmacológico que debe ser indicado por los psiquiatras. El médico que tiene que indicar esto es un médico psiquiatra, que es el que sabe cuáles son las dosis, cuál es el medicamento. Hay un desbalance químico con la serotonina, correcto. Sí. Bueno, los estudios genéticos a lo que llevan, que a mí me parece súper importante, eso es a la precisión, ¿no? Estos estudios genéticos lo que llevan es a la alta precisión, por ejemplo, en esta parte farmacológica, ¿no? Entonces le van a dar a cada persona el medicamento que le funcione, porque pasa con las personas con trastorno obsesivo compulsivo que puede funcionar un medicamento para uno y para otros no. Es como bastante caprichoso el TOC con el tema, a uno le funciona, a otro no. No me gusta utilizar este término, pero todo el tema de, digamos, la salud mental, y cómo además la sociedad aborda ese tema, la gente piensa que quizás la gente que tenga TOC es una persona que no luce normal, y quiero decir entre comillas el tema de la normalidad, ¿no? Pero porque es la percepción de la persona que tiene esto, que está dentro de su cabeza, y cómo la gente puede verlo, que es otro también de los temores, ¿no? Entonces la pregunta es un poco quitar ese estigma. Las personas con TOC son personas que se desenvuelven en la sociedad igual que otro, pero que tienen ciertos miedos que no tiene otro y que los puede incapacitar en cierto momento, ¿correcto? Así es. Generalmente las personas, a menos que sea un TOC muy, muy severo, pueden ser incapacitantes, de hecho, ¿no? Porque pasan demasiadas horas en el trastorno. Sí.
son muy severos, puede ser incapacitante. Y bueno, y ahí esos criterios de normalidad no se dan porque le quita la funcionalidad, ¿no? Pero generalmente las personas con trastornos obsesivos compulsivos pues pueden hacer sus cosas normalmente, pero con mucho sufrimiento, ¿no? Con una carga emocional muy, muy dura, pues, ¿no? Muy dura. Entonces, bueno, la idea es que se traten, que tengan compasión consigo mismos y las personas familiares con ellos también. La compasión es ponerse en el lugar del otro y hacer cosas para que las personas mejoren, ¿no? ¿Hay algo positivo en las personas que tienen TOC? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, quizás es una persona que, si quiere ser más precisa en mi profesión, bueno, va hasta donde sea haciendo preguntas, por ejemplo, ¿no? Si hay algo positivo de esto, o sea, en las características de las personas que tengan TOC. Mira, fíjate tú que hay dos cosas, ¿no? Por el trastorno obsesivo compulsivo es la parte quizás de estas ideas intrusivas, que es paralizante y puede ser incapacitante y bueno, le genera mucho malestar a la gente. Eso es una cosa. Hay otro que son las personalidades obsesivas compulsivas, que es diferente, ¿no? Las personalidades quizás no pueden llevar la vida como más, con un poco más de tranquilidad si no tienes el TOC activado. Entonces, estas personalidades quizás son detallistas, perfeccionistas, entonces van a eso, ¿no? Yo creo que a nivel de personalidad, pues las personas profesionales tienen algunos rasgos de estas personalidades, no del trastorno obsesivo compulsivo, pero sí de la personalidad obsesiva, ¿no? Puede tener algunos rasgos y bueno, si son rasgos no paralizantes, puede ser funcional, por ejemplo, para la parte profesional, el rasgo obsesivo de personalidad puede ser funcional. La vida necesita de todo, necesita de las personas también con estas características necesita también de otros rasgos que son más espontáneos. Por ejemplo, las personas con déficit de atención, por ejemplo, que son más espontáneas. Bueno, la vida también necesita de eso, de la espontaneidad. Quizás. Yo creo que necesitamos de todo. Ahora, para un padre que nos está escuchando, yo creo que es importante, sobre todo hay mucho miedo, no solamente los padres, sino la gente que pueda tener acceso a la terapia, pero luego también a la terapia farmacológica. Hay mucho miedo con los medicamentos que tienen o que van, digamos, a la parte de la salud mental, ¿no? Y que, oye, que quizás pueden ayudar a que esta persona tenga una vida un poco más tranquila, mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cómo manejar este tema y cómo, digamos, explicarle que sí es necesario de repente ambas cosas? Porque hay gente que se inclina solo por la terapia cognitiva conductual. Entonces la pregunta es, ¿qué tan efectiva es como para controlar a alguien TOC? ¿O qué tan necesario es que la terapia sea en conjunto con la parte farmacológica? Hay personas que responden exclusivamente a la parte de terapia cognitiva conductual con EPR, sin necesidad de medicamento, pero mi opinión es, si tienen unos síntomas moderados o severos o graves, que hacen sufrir mucho al ser humano, es mejor combinar. Hay otras personas que responden también solo a la farmacológica. La terapia cognitiva tiene un nivel de efectividad un poquito mayor que la farmacológica en el trastorno obsesivo compulsivo, pero tiene bueno también, ¿no? Ahí hay que trabajar los temores, ¿no? ¿Cuáles son los temores que tienes ante la toma de la medicación? Los temores más frecuentes es que voy a convertirme en un adicto, no lo voy a poder dejar más nunca, me va a hacer daño, no voy a ser yo, voy a actuar como una persona que no soy. Y esos son mitos y temores que no son realísticos generalmente ante este tratamiento farmacológico. Yo creo que es bastante útil, hay personas que lo requieren. Si tienes miedo, pues tienes que conversarlo con tu tratante para ver cuáles son los temores y conjuntamente, bueno, ir resolviendo. Generalmente no generan adicción a este tipo de tratamiento. Tiene que ser indicado por un psiquiatra, porque obviamente es una medicación que debe ser indicada y controlada cada cierto tiempo, puede variar las dosis en el tiempo, y el psiquiatra pues tienes que encontrar la molécula que mejor le resulta al paciente para su tratamiento. Para hacer terapia cognitiva conductual, para ayudar a las herramientas, ¿no? Cómo atacar esas ideas que vienen y que se quedan allí y que pueden fastidiar en el día a día a las personas. Sofía, ¿dónde pueden contactarte? Y bueno, sobre todo el mensaje, ¿no? Porque estamos en una semana importante de este tema. Hay mucha gente que lo tiene presente y que ignora y que, oye, la verdad sufre mucho y creo que hay soluciones, ¿no? Es crónico, pero es tratable, ¿no? Es tratable, no es terminal. Es tratable y la persona
aprenden a manejar sus síntomas, y cuando aprenden a manejarlo, las crisis son menos frecuentes, menos intensas, duran menos tiempo y a veces se distancian de manera significativa, ¿no? La mayoría del tiempo se distancia. Bueno, me pueden contactar por mi Instagram, @SofiaBerens. Está muy activa, por cierto. Me encantan tus publicaciones, Sofía. Sí, de verdad que sí. Ahí pueden contactar y ahí pueden, si quieren hacer una consulta contigo. Sí. Lo ponen por DM y yo les respondo. Maravilloso, Sofía. Gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante. Semana Internacional de Concienciación del Trastorno Obsesivo Compulsivo. Estuve aquí en el estudio Sofía Berens, psicólogo, terapeuta cognitiva conductual. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.